entrega. Pero cuando refiero que hay acontecimientos importantes que se han producido, me estoy contrayendo específicamente a la decisión de un juez, del juez Delvi Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción, de modificar la medida de coerción contra Alexis Medina Sánchez. Alexis Medina Sánchez es la cabeza de un entramado sobre el que pesa una cantidad importante de acusaciones, un entramado mafioso, como dice el Ministerio Público, es el cabeza de el caso Antipulpo. Él, junto con Fernando Rosa y José Dolores Santana, recibieron el beneficio de la variación de la medida de coerción que había dispuesto una juez anteriormente, que le mantenía en prisión en Najayo. Alexis es hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Desde diciembre del 2020 se le fijó, guardaba prisión, se le fijó una fianza de 60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines. Además, impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario. Para el señor Fernando Rosa, es director del FONPER, se le impuso una garantía económica de 30 millones de pesos y las mismas condiciones que a Alexis Medina, mientras que a José Dolores Santana se le fijó una garantía económica de 20 millones de pesos. Eso que ocurrió era lo que debió haber ocurrido hace mucho. Incluso nosotros dijimos en su momento, y lo decíamos por Alexis Medina, con quien no tenemos vínculos, con Fernando Rosa mucho menos, y con el señor José Dolores Santana no le conocemos, pero en el predicamento que hemos tenido frente a la persecución judicial que se ha estado produciendo aquí desde hace tiempo, incluso una de las críticas que nosotros hacíamos al sistema de justicia en la administración del Ministerio Público de Jean Alain Rodríguez era de cómo el Ministerio Público se creía y ejercía como dueño, amo y señor de la judicatura, cómo lo que el Ministerio Público solicitaba era acogido como un sello gomígrafo por los jueces. El Ministerio Público pedía 12 o 18 meses de prisión preventiva como uno de los elementos o como una de las 7 medidas de coerción que pueden imponérsele a alguien. Entonces eso acogía el juez, o eso, el juez de atención permanente, casi en el 100% de los casos. Y nosotros criticábamos eso porque entendíamos que para llevar a cabo un proceso judicial, ya sea por corrupción o por cualquier cosa parecida, porque no es que fulano mató a Mengano y puede matar al hermano, puede matar al hijo, puede matar al primo, y esa persona tiene que estar en prisión preventiva por obligación para garantizar la vida de otros o para garantizar que esa persona no va a disponer de la eliminación de las pruebas o para garantizar que esa persona pueda presentarse ante el juez en cualquier estado de causa. Si hay garantía de que esa gente va a permanecer siempre o atender los requerimientos judiciales ante un proceso que se abra, pues lo lógico es que a ese ciudadano o a esa ciudadana se le pueda dar arresto domiciliario, se le pueda dar presentación periódica con impedimento de salida. Eso en un sistema donde no haya tanto odio o donde no se quiera acudir a la persecución política, eso es lo que debe operar. Y yo planteaba eso antes, siendo Danilo Medina presidente de la República, y lo planteé en el caso Odebrecht, que después resulta que esa gente que le estropearon su vida, lo metieron preso, después ni siquiera lo acusaron de irresponsable, después de meterlo preso lo sacaron del expediente, pero se le hizo un daño. Lo decía siendo Danilo Medina presidente de la República y siendo Jean Alain Rodríguez procurador general de la República. Hoy digo, Danilo Medina ha pagado esa consecuencia, nada más y nada menos que con su hermano más querido, Alexis Medina Sánchez. Era Danilo presidente cuando esto se permitía, pero Danilo él es el presidente de la República, pero es el jefe del procurador general de la República como presidente. A él le correspondía trazar y trazaba la política de persecución contra el crimen en su condición de presidente de la República. Fíjese por lo que pasó o por lo que está pasando Danilo y su familia.
Fíjese por lo que está pasando Jean Alain Rodríguez, preso desesperado. Y por lo que puede pasar cualquier ciudadano del país cuando los jueces se pliegan de manera tan vergonzosa a todo lo que le pide el Ministerio Público, a todo lo que pide Procuraduría. Yo digo, no debería ser así, pero desgraciadamente es así. Ahora, en este caso, digo yo, eso debió haberse producido antes. Por desgracia, para peor, se ha producido en el momento más inadecuado, en el momento más inoportuno. ¿Saben por qué? Hasta ayer nosotros hablábamos de esa reunión o de esa coincidencia, ahora si usted quiere le pone comillas, cuando el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, coincide en la funeraria, en el velatorio de la madre de un grupo de políticos de San Cristóbal, José Montaz, o Antemístocle Montaz, Rubén Montaz, y de manera sorprendente coinciden en la funeraria el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Decía Freddy, me preguntaba ayer que si yo creía que eso era coincidencia. Yo le decía que pudo haber sido, en mi ingenuidad de ayer, que no es la misma de hoy. Y después Freddy me dice, con mucho acierto y con mucho tino, en materia de seguridad no hay coincidencia. Y es verdad, cuando un presidente va para un sitio, el presidente sabe quiénes van a estar en ese sitio y quiénes proyectan estar, porque hay una tarea de inteligencia previa que se hace siempre. Siempre hay un equipo de hombres y mujeres trabajando la inteligencia para un dignatario, para un presidente, para un rey, para una gente que tiene una importancia en cualquier estado. Eso se hace, eso es común. Y entonces yo decía que pudo haber sido coincidencia en esa ingenuidad con que yo me estaba manifestando ayer. Hoy debo decir que después de ayer, la cantidad de cosas que se rodaron a partir de que el presidente de la República habría establecido compromisos o estaba buscando acuerdos con el PLD y con Danilo Medina, es un río, es un mar de especulación en las redes sociales, en los grupos. Eso fue ayer, antes de que se produjera la decisión del juez de la séptima de instrucción, el magistrado Delvi Timoteo Peguero, de que había un acuerdo político, de que el presidente de la República estaba precisando de garantizar un acuerdo con el PLD o con Danilo Medina para que no se produzca un acercamiento entre Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Todo eso está ocurriendo. Y de repente cuando yo veo esto, digo, pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo uso una expresión que quizás no debo usarla ahora, pero bueno. Ajá. Tus hechos me hablan tan alto que apenas puedo escuchar tu voz. Este tipo de cosas llama la atención. Usted dirá, ¿y el presidente Abinader tiene que ver con eso? Yo vuelvo a ser cándido igual que ayer y digo, ¿y qué tiene el presidente de la República que ver con una decisión de un juez? El Poder Judicial es independiente, que ya no estoy hablando del Ministerio Público como habla el presidente. Se supone que el Poder Judicial es independiente, ¿o no lo es? Sí, sí. Entonces, no le puedo, y repito, subrayo, vuelvo a ser cándido, y no quiero atribuirle responsabilidad al presidente en esto. Bueno, ayer las redes estaban buenas ayer. La parte de lo que ha sucedido con la decisión del juez, que lo que ha hecho es aplicar la justicia, ¿no? Se ha declarado el caso complejo por el Ministerio Público, vencidos los 18 meses, creo que llevaban ya 20 o 21 meses. Eso era abusivo. Detenido, o sea, ya se cumplió. O sea, ya usted no está en prisión preventiva, sino que prácticamente está en una condena. Muchas de las cosas que han hecho daño a los procesos judiciales es que hemos vendido las medidas de coerción como juicios de fondo desde el principio por el Ministerio Público y por cosas que han permitido los jueces en las audiencias. Vemos las medidas de coerción y la gente de entrada cree, o sea, se ponen a discutir cosas ahí que las personas creen que estamos en un juicio de fondo y no, apenas se está buscando una medida de coerción, que son
7 la que establece el código y que el juez puede elegir una de estas, no necesariamente y obligatoriamente la prisión preventiva, que es la que la sociedad más aplaude porque entiende que es una condena. O sea, y tenemos el tema de la cárcel como la mejor medida de coerción, cuando la excepción se supone que debe ser la prisión. Entonces, el juez varía la medida de coerción, no es que los ha dejado en libertad. No, hay dos medidas, que el juez toma, o sea, la prisión domiciliaria y el pago, ¿no? Los bastante, ¿no? 60, 30 millones de pesos para que puedan salir bastante mejorado físicamente. A propósito, el señor Fernando Rosa dice que tiene su salud bastante delicada, bastante comprometida. Pero eso que pasó ayer es lo que debe suceder con los otros imputados que se le ha vencido, que se le va a vencer el tiempo en las próximas semanas. Los jueces no tienen otra decisión que no sea variar esa medida de coerción, de prisión. Cuando el Ministerio Público ha solicitado que el caso se declare complejo, sí, pero ya vencieron los 18 meses de prisión. A veces la población no entiende mucho esto o quiere la prisión porque entienden que es una condena por adelantado, cuando todavía ni siquiera hemos llegado al juicio del fondo y los jueces han determinado si es culpable o inocente los imputados. Porque de entrada no hay por qué creer todo lo que afirma el Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte del proceso interesado en que se haga justicia, como son los abogados de la defensa, de demostrar la inocencia de sus defendidos. Entonces, todo ese tema de cómo hemos llevado los procesos judiciales a los medios de comunicación, todo eso afecta el tema del encuentro entre el presidente Medina y el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader estaba programado para llegar un poco más tarde a la funeraria, de hecho próximo al mediodía, y el presidente Medina estaba programado como para las 9:30 de la mañana en San Cristóbal de ese día. Pero el presidente había adelantado, por razón que desconozco, el presidente había adelantado la llegada a la funeraria. Entonces, ¿usted no conoce ahora la razón por la que se adelantó? Bueno, tenía conocimiento de que iba a estar ahí el presidente Danilo Medina, porque como usted ha mencionado muy bien, el equipo de seguridad de ambos mandatarios, porque no son cualquier persona que llegaron de un barrio a dar un pésame, unas condolencias, no, es un presidente y un ex gobernante de la República, no es cualquier persona. Los equipos de seguridad se ponen de acuerdo previamente, conversan en este caso con los montás, para saber a qué hora van a llegar estas personas. Pero eso, a quien más daño le hace es al presidente Luis Abinader, porque recuerden que es el propio gobierno que ha vendido que lo peor es el PLD, o sea, lo peor es el PLD. Entonces eso lo ha vendido el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿a quién ha afectado? Y esta coincidencia, no creo que se haya tratado absolutamente nada de eso allí. Yo realmente no lo creo. Posteriormente, la visita también que eso lo mencionaba la gente en las redes ayer, la visita del señor Magín Díaz al presidente Luis Abinader. O sea, son como una serie de coincidencias, pero no creo que absolutamente no tenga nada que ver. El juez lo que ha hecho es cumplir con aplicar la ley. No ha hecho nada extraordinario, ni fuera de la ley el magistrado que tomó la decisión en el día de ayer. O sea, no, el magistrado no hizo nada, pero toda esa sensación de que siempre hay decisiones, ¿no? O que el Ejecutivo puede influir en decisiones de los jueces, yo no lo creo, no creo que se haya discutido. Era en un velatorio, estaban reunidos o con otras personas, no fue un encuentro a solas entre el presidente Luis Abinader y el presidente Danilo Medina. O sea que no creo que tampoco hubo espacio allí para conversar absolutamente nada privado. Sé que en política cualquier cosa es posible, pero no creo que se haya discutido allí absolutamente nada de eso. El presidente Medina con ese pico embosado, uno no sabe lo que estaba diciendo. Oiga esto, ayer le decía yo a Dani. Sí, el artículo del Código Procesal Penal sería interesante que uno le dé lectura para ver la motivación que tuvo el magistrado, independientemente de esas que ustedes insinúan,
pero hay un artículo bien claro en el Código Procesal Penal cuando habla del cese de la prisión preventiva. Dice el 241, la prisión preventiva finaliza cuando, 1, nuevos elementos demuestren que no concurren las razones que la motivaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. 2, su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible, considerándose incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional. Y 3, su duración exceda de 12 meses. La prórroga, dice la prórroga del plazo de la prisión preventiva, si el fallo es el 242, el artículo 242, prórroga del plazo de la prisión preventiva. Si el fallo ha sido recurrido por parte del imputado o del Ministerio Público en su favor, el plazo del artículo anterior puede prorrogarse por 6 meses. Vencido ese plazo, no se puede acordar una nueva ampliación del tiempo de la prisión preventiva. Ese es el artículo 241, 242 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. O sea que el juez está cumpliendo fielmente con el articulado, pero uniendo todo eso sí, lo que ustedes han mencionado del caso, y yéndose a lo que es la sabiduría popular, que desde el principio dijo, externó e hizo saber, incluyendo la prensa, que esos casos de prisiones tenían un componente político importante. Ahora, con la coincidencia del encuentro, la decisión del juez, esos argumentos cobran más fuerza de que todos esos casos tienen un alto componente político. Bueno, es donde digo, es donde voy. ¿Cómo usted, ciudadano mortal, común y corriente, cómo usted no vincula una cosa con la otra? Yo pudiera decir y digo que cómo te puede meter al presidente de la República en eso, porque el presidente no es juez, el presidente no hace sentencia. Pero esto está antecedido de un panorama de especulación, de conjeturas, en la que se indica que se quiere obrar políticamente por encima del interés judicial. Y yo digo, bueno, en política usted nunca sabe, o en República Dominicana pasan esas cosas en la política, la justicia se vuelve política, la política se vuelve justicia, eso pasa. Ahora, el daño, yo estoy diciendo que se ha obrado en justicia, y a Alexis y a Fernando Rosa y al señor José Dolores Santana no es que le han liberado del expediente de la acusación que pesa contra ellos. Ellos no están liberados, a ellos le han variado la medida de coerción que pesaba en su contra, que implicaba arresto en una cárcel, en este caso en Najayo, y se lo han variado por arresto domiciliario. Es lo que ha ocurrido. Ellos no están liberados del caso y el caso está en justicia y uno espera que haya conclusión de la justicia. Si son culpables, uno espera que lo condenen de manera ejemplar. Y una vez condenados, entonces van a guardar prisión. Si son inocentes, o si uno de ellos es inocente, si todos son inocentes, lo que debe ocurrir es que el sistema de justicia logre establecer la inocencia y entonces que esa gente se le mande para su casa. Pero ya le metimos casi 2 años en la costilla. ¿2 años? 2 años en la costilla. Si esa gente resultara inocente, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo le reponemos eso? Y a la luz de la sociedad, ya fueron condenados. Ya han purgado penas. Sí. Entonces, lo que estoy diciendo con este tipo de cosas es que lamentablemente eso que criticábamos ayer se sigue cometiendo hoy y posiblemente ocurra mañana. Posiblemente cuando este gobierno termine, y sería una gran lástima que ocurra, pero posiblemente cuando este gobierno termine, porque va a terminar. El PLD creía que eso era eterno y le terminó eso al PLD. Este gobierno también va a terminar. Entonces posiblemente cuando este gobierno termine, se va a repetir eso odioso de lo que yo abomino, que es lo que yo estoy comentando. Vamos a meterlo preso y después hablamos. Entonces, ese tipo de cosas no debe ocurrir. Eso que leía Gustavo, de lo que establece el Código Penal, se lo aplicamos a Alexis Medina Sánchez, se lo aplicamos a Fernando Rosa, se lo aplicamos al señor José Dolores Santana, pero vamos a tener que aplicarle eso mismo a un hombre que hizo toda la bellaquería posible desde la Procuraduría, que se llama Jean Alain Rodríguez.
a ese señor, esa es la justicia. y a ese muñeco diabólico, hay que aplicarle lo mismo y hay que mandarlo para su casa también. Entonces yo digo, así no puede ser. Yo tengo que abogar hoy porque también en favor de ese señor que se llama Jean Alain Rodríguez, con todo lo que usted pueda decir de la bellaquería, de la intervención del teléfono, de la persecución, del manejo inadecuado de recursos de la policía. Lo que se pueda decir es poco. Lo que usted puede decir de ese señor es poco. Lo que usted puede decir de ese señor es poco, que llegó ahí sin ninguna condición para ser procurador general de la República. Quizás la única condición que tenía para eso, ni siquiera públicamente se puede expresar. Entonces, hay que abogar porque a ese señor lo pongan en libertad también. Hay que respetar el debido proceso, ahora en favor de Jean Alain también. Entonces, cuando uno tiene que ver estas cosas, a mí me da mucha pena del país y me da mucha pena de la sociedad, porque eso no es lo que merecemos como sociedad. Eso no es lo que deberíamos tener nosotros. Yo no sé si usted leyó un artículo que escribió José Luis Tavera, el abogado de Santiago. Brillante. Donde él narra lo que pasó en un almuerzo que le invitó Jean Alain a él a su despacho. Y dice que lo vio tan confundido, tan estresado y tan confundido, que cuando él regresaba a Santiago, iba en el camino diciendo que Dios ampare a ese señor y al país. Yo leí el artículo, porque la invitación fue porque él hizo un par de artículos donde cuestionaba la gerencia que tenía el procurador. Y entonces, a intención de un amigo, que yo me imagino que sería Negro Vera, él lo invitó a ese almuerzo. Negro Vera no es el tipo de gente que se hace amigo de un hombre como Jean Alain. Debió ser otra persona. Okay. Negro Vera no cabe en el grupo de amigos de Jean Alain. Jean Alain tenía un grupo de abogados con los que se reunía, con algunos de los cuales compartía dinero en dólares, pago en efectivo por servicio, sí, en fundas. Eso hacía él como procurador. En el caso del abogado José Luis Tavera de Santiago, que es una pluma exquisita, sí, yo lo sigo siempre. Yo leí el artículo y hablaba del almuerzo, un exquisito vino blanco le brindó en el almuerzo, será todo dar. Sí. Y en un momento le preguntó, ¿y cuáles son tus planes? Sí, sus aspiraciones. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y usted vio la respuesta. Sí. Yo soy un hombre realizado. Ya yo soy un hombre realizado. Sí. Ya lo que me toca es el retiro y la política. Es un hombre realizado que un año antes de ese almuerzo había introducido un yate de lujo al país con el que él se paseaba por la Romana. Y que no pagó impuestos. Sin pagar impuestos. Un hombre que tenía no una villa, 2 villas en Casa de Campo. Un procurador general de la República, multimillonario, que nunca en la historia de este país se había visto algo parecido. Yo siempre recuerdo en ese rifirrafe que yo tuve con Jean Alain, yo como periodista y él como procurador, y las advertencias que me hacía. Y siempre me llamó la atención que en un momento me mandó a pedir con uno de sus servidores en el área de la comunicación que yo retirara la expresión de que él era un hombre muy ambicioso. Si a él no le preocupaba mucho lo otro que yo decía, que la preocupación de él era que yo sostenía y sostengo que ese era un hombre muy ambicioso, y un hombre con ambición económica no puede ser autoridad como procurador general de la República. Eso no puede ser, eso es agua y aceite. Pero el señor Medina, mago y genio, lo designó procurador y ahí está el resultado. Entonces, volviendo al tema, hoy yo debo abogar porque en favor de ese señor también se aplique el debido proceso y que a Jean Alain lo manden para su casa con variación de medida de coerción. A Jean Alain le corresponde igual arresto domiciliario, lo que usted considere. Pudieran decir, no, es que ese señor intentó irse. Bueno, pero ya el tiempo se le ha vencido. Gustavo Olivo leyó lo que dice el código y yo estoy totalmente de acuerdo que la ley es para cumplirla, es de cumplimiento estricto y obligatorio para todo, y en favor y en contra de todo. Eso debe ser aplicado. De manera que
así andan las cosas. Yo creo que a la imagen del presidente de la República, a la imagen del gobierno, lo que ha decidido el juez Delvi Timoteo Peguero en atención a la ley, en obediencia a la ley, es un asunto que políticamente va a generar o está generando un daño. Hay que ver cómo devienen los acontecimientos a partir de ahora, porque hay que ver cómo se colocan las fichas sobre el tablero. Ya esto pasó, ¿verdad? En materia política, ¿qué cosa sigue a partir de ahora? Porque el presidente cumplió 2 años en el gobierno, el presidente tiene que seguir dando pasos, el presidente anda recorriendo todo el país, en lo que mi impresión muy particular me dice que el presidente está en un proceso intenso para el tema de la reelección. El presidente no le ha dicho a nadie que se va a reelegir, es verdad, el presidente no ha negado esa posibilidad tampoco, pero todo lo que ocurre indica claramente que el presidente está en reelección full. Y el escenario actual indica que no es inteligente facilitar un acercamiento entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo. Y parece ser que el gobierno y el presidente están obrando en la dirección de evitar eso. ¿Cómo? Yo no sé. Facilitando este tipo de cosas, parando el caso ahora